Quiero empezar agradeciendo la invitación de Julio Abanto Chani para comentar su libro El Congreso de la República durante la ocupación chilena, Chorrillos, Ayacucho, Cajamarca y Arequipa. Conozco a Julio desde su época de estudiante universitario por el año 2004. Fui profesora en varios cursos y asesora de su tesis de licenciatura, que trató también sobre la guerra con Chile y que luego posteriormente se hizo un libro. Actualmente él, en este nuevo libro que está presentando, se nota que él sabe combinar los dos aspectos que en la formación en San Marcos lo tuvo, que es el de ser archivero y a la vez investigador. ¿Por qué lo digo? Porque él sabe consultar los documentos y ubicar los documentos en los diversos repositorios que tenemos nosotros en el Perú. Ha trabajado en los archivos del Congreso de la República, con la documentación de las relaciones exteriores, en el Archivo Regional de Cajamarca, en el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y en la Biblioteca Nacional del Perú, que tiene unas ricas colecciones. Entonces, por eso su documentación es de suma importancia, porque en algunos casos son los documentos que en otras oportunidades, en otras investigaciones no las encontramos. En el libro narra las peripecias que pasaron los caudillos peruanos durante la ocupación chilena. Tenemos que entre los años 1881 y 1883 se instalaron 4 asambleas legislativas que, reclamándose legales, tuvieron una precaria vida institucional, tanto en el tiempo como en su producción legislativa. Una de ellas, la primera, Chorrillos, la de Chorrillos, del 10 de julio hasta el 23 de agosto del año 81, y que fue promovida por los adeptos de Francisco García Calderón y que además fue avalada por el gobierno de ocupación, mas no por la población. A través del libro, Julio nos muestra la serie de contratiempos que tuvo este Congreso Legislativo para poder validar un gobierno que de por sí no tenía el apoyo de la población. La otra, la de Ayacucho, que es del 28 de julio al 12 de septiembre de 1881, fue creada por el caudillo Pierola para hacerle frente al gobierno de García. Pierola, que ya era un dictador y estaba en conflictos con García Calderón, ve por necesario instalar un congreso, una asamblea legislativa, ¿no? Y con eso, ¿no?, se nota que en el mismo tiempo están los dos asambleas legislativas contradiciéndose y a la vez contraponiéndose, inmerso en la guerra. Estamos con una ocupación en Lima, estamos con las acciones bélicas de parte del ejército chileno en zonas de nuestro país, y ellos están peleando por ver quién se valida más para poder negociar una paz. En el caso de García Calderón, una paz responsable, una paz sin cesión territorial, y en el caso de Pierola, ver de qué manera la paz llegaba cediendo lo menos posible. Esto es en los años 81. Luego viene el de Cajamarca, ¿no?, que es de fines del año 82 a los primeros meses del año 83, y esto estuvo bajo la tutela de Miguel Iglesias. Nace con el único propósito de firmar la paz, a costa de la pérdida del territorio peruano. Y esto lo podemos entender, mas no justificar, porque Iglesias representaba al final de cuentas los intereses de muchos hacendados y muchos propietarios del norte, que lo que querían era que no lleguen las huestes chilenas a sus zonas y desbasten sus haciendas. Finalmente tenemos el Congreso de Arequipa, del 22 de abril al 20 de julio del año 83, convocado por el vicepresidente Lizardo Montero. Lizardo Montero era vicepresidente del gobierno de García Calderón, ¿no? Y él, el 14 de octubre del año 82, ¿no?, convoca a esta asamblea constituyente, a este congreso. Y este congreso nació debilitado
por los intentos que durante su convocatoria hasta su instalación hubo de muchos políticos de la época en que querían que este congreso se valide, incluyendo a todos los líderes políticos que estaban peleando. Y esto era realmente imposible, porque cada uno tenía intereses tan opuestos que pedir esto era algo que realmente no iba a darse, y que lo que hizo fue debilitar esta propuesta y hacer que no tuviera firmeza en su convocatoria y más aún en su instalación y funcionamiento. Nació debilitado por los intentos de algunos miembros de los partidos de acercamiento que no llegó a prosperar y la denuncia de fraude o intromisión del vicepresidente. Montero en las elecciones para hacerse del poder. En esto quiero decir, por ejemplo, de que no solamente fue en este congreso que hubo fraudes y duplicidad de planillas, hubo también en el de Piedrola, hubo también en el de García Calderón. Es decir, teníamos un país ocupado y lo que ellos buscaban era formalizar y darle legalidad a un congreso, convocando a representantes de departamentos, de provincias que estaban ocupadas y por lo tanto no podían llevar a cabo elecciones. Pero ellos decían, eso se tiene que suplir después, se puede regularizar después. Es decir, estaban pensando solamente en cómo instalar asambleas para poder reconocer y darle legitimidad a los gobernantes que lo estaban promoviendo. Entonces no estaban pensando, en ningún momento se ve en las diversas reuniones de estas asambleas legislativas el buscar cómo enfrentar la guerra en el aspecto militar, cómo apoyar, ¿no?, lo que estaba haciendo Cáceres en el centro, cómo conseguir presupuesto para adquirir armas. Solamente estaban pensando en cómo instalar, cómo recaudar más tributos, cómo afectar la población que ya de por sí estaba afectada por la guerra y cómo garantizar sus intereses personales y de grupo. Como bien lo señala el autor, tanto la instalación como el funcionamiento de las 4 asambleas presentan las grandes diferencias entre los caudillos de la época, primando los intereses de grupo e incluso individual frente al interés nacional. Resulta interesante la composición social de los miembros de las asambleas legislativas señaladas por el autor y el comportamiento de sus representantes de los partidos políticos. La actuación de los miembros de los congresos nos hace recordar a nuestro congreso actual. Se señalan duplicidad de representación en las provincias, planillas de votantes falsas, candidatos que se presentan en 2 grupos políticos diferentes, negociaciones por debajo de la mesa, ofrecimiento de cargos para que traicionen a sus líderes. Es realmente, imagínense ustedes, 1880, 81, 82, y tenemos ahora los 2000, desde el 2000 hasta el 2017, tenemos congresos cada vez más venidos a menos. Es un buen ejercicio de memoria entrelazar a los hombres de esa época con su actuación parlamentaria, sus intereses económicos y sus posiciones políticas. A través de ese ejercicio se puede entender sus actitudes, traiciones y fracasos. Recuerdo bastante leyendo el libro de Julio, que por ejemplo había injerencia directa del candidato o del caudillo para que tal o cual persona sea representante de tal o cual provincia. Aquí nosotros nos ponemos a pensar, en la actualidad también pasa lo mismo. Muchas veces los representantes a los congresos en nuestro devenir diario no representan a su población, solamente representan al interés del grupo o del partido que lo está llevando porque aportó económicamente. De igual manera, ¿quiénes eran los representantes a los congresos en esas épocas? Eran casi todos propietarios, eran hacendados, eran gente ligada a todo lo que era el quehacer económico en el país, y también habían aquellos políticos que tenían y representaban a estos intereses económicos. Por eso la guerra nos devela eso, la incapacidad que tenemos hasta ahora de poder articular una posición nacional firme y coherente, y eso realmente es
peligroso para nosotros, ¿no? Nosotros siempre estamos como sociedad, estamos pensando en que los gobiernos nos pueden resolver los problemas, pero realmente vemos que cada gobierno solamente representa a intereses de uno u otro grupo, y eso lo hemos visto en la guerra con Chile y lo hemos visto en todos los momentos infaustos que nos ha tocado vivir en el país. Muchas gracias.